Acto 3. 50 sombras de Sarah. Capítulo 2. Otro día en el paraíso. En el momento en que la conciencia de Jim comenzó a regresar a él, suspiró. Lo primero que notó fue la arena suave en su espalda. Se sintió bien. No había piedras pequeñas ni trozos de concha en su interior y, por lo tanto, era más suave que cualquier cama en la que hubiera dormido. La arena no solo era suave, también era cálida. Y no solo la arena estaba tibia. Todo parecía cálido. ¿Recuerdas esa sensación cuando te acuestas afuera durante el verano y puedes sentir la posición del sol porque su calor te quema? Incluso si cierra los ojos, aún puedes saber dónde está el sol debido a sus cálidos rayos. Pero este lugar era diferente. Hacía calor, sí. Pero no caliente. Y el calor parecía provenir de todas partes al mismo tiempo. Se sintió bien. En verdad, Jim no podía decir la última vez que se había sentido así. Calma. Y en paz. Los hombres como Jim no solían experimentar momentos como estos con mucha frecuencia. Fueron solo momentos fugaces de felicidad o simplemente ilusiones. Jim había sido testigo de esos momentos muchas veces. Él mismo las había experimentado y había observado cómo otros hombres, y mujeres, abrazaron esas ilusiones como si fueran reales. Como ese tipo que había trabajado para los Raiders. ¿Cuál había sido su nombre? ¿De Gauski? ¿De Rossi? ¿De Someting? Oh Dios, la memoria de Jim era terrible cuando se trataba de nombres. Por lo general, había tenido a Matt cerca para esas cosas. De Someting, probablemente de Gauski, pero Jim no estaba del todo seguro. Había sido un buen chico, pero demasiado ingenuo para su propio bien. Se había enamorado de una prostituta de The Admansport, y pensó que ella también lo amaría. A veces puede funcionar, pero no esa vez. Ella simplemente lo había usado y él había sido víctima de su encanto. Y luego había sido víctima de su proxeneta. Después de eso, los Raiders habían hecho algo muy incivilizado y Jim no los había detenido. Si trabajas con delincuentes y escoria, a veces tienes que seguir sus reglas. Y después de esa pequeña demostración de fuerza, ninguna puta o proxeneta había intentado acercarse a un Raider nunca más. Pero aún así, todos merecen soñar lo imposible. Quién sabe, tal vez ese sueño se haga realidad algún día. Jim fue la prueba viviente de eso. Así que sí, Degauski no había encontrado el final feliz que esperaba. ¿Por qué demonios pensó Jim en Degauski de todos modos? Rodó hacia un lado y suspiró. Su mano se movió hacia arriba y la puso sobre la arena tibia junto a él. La arena se sentía cálida y agradable entre sus dedos y... algo estaba mal. Quizás su cuerpo se dio cuenta antes de que su mente lo alcanzara, pero sintió como si algo faltara. No, no es algo. Alguien. Sus dedos rozaron la arena como si estuvieran buscando algo que no estuviera donde se suponía que debía estar. Pero no había nada más que arena. Un miedo frío comenzó a apoderarse de su corazón y sintió como la adrenalina comenzaba a fluir por sus venas. Si hay algo que te puede ayudar a despertarte en un instante, es la adrenalina. Mucho mejor que el café. Los ojos de Jim se abrieron de golpe y cuando miró la arena junto a él. Sarah se había ido. Jim parpadeó 1, 2, 3 veces. Durante un largo momento, su cerebro se negó a aceptarlo. Pero fue real. No había nadie a su lado. Jim cerró los ojos con fuerza y apretó los dientes. Trató de contener las lágrimas y el dolor que comenzaba a apoderarse. Si esto es un sueño, quiero que lo disfrute el mayor tiempo posible. Esas habían sido sus palabras, dirigidas a Sarah. Por supuesto, había sido un sueño. Mientras soñaba, pensó que estaba despierto. Levantó la mano y la convirtió en un puño. Luego lo estrelló contra el suelo arenoso. Maldita sea. Siseó. No otra vez. Un sueño. Había sido un maldito sueño. Jim no sintió nada más que desesperación y cuanto más pensaba en ello, más sentido tenía. Había sucedido de nuevo. Había soñado que Sarah había regresado a él. Era tan tonto. Lo último que recordaba antes de que apareciera Sarah era él sentado dentro del bar de Joeirai. Por supuesto, el bar. Probablemente se había tragado tanta bebida que había perdido el conocimiento en el camino. Y luego había pasado la noche afuera y actualmente estaba tendido en algún lugar de los páramos, tratando de volver a estar sobrio. Era la razón más lógica de lo que le había sucedido. Porque seamos realistas. Si compara esas dos posibilidades, ¿cuál será más probable? Él estaba borracho más allá del bien y el mal y alucinaba cosas, ¿o Sarah realmente había regresado a él desde más allá del vacío? Y no solo eso, sino llevarlo a un mundo paradisíaco. Tenía una cierta vibración de Adán y Eva, ¿no?
Y se sentía como algo que se le ocurriría a la mente de un chico. Pasar el resto de la eternidad con la mujer más bella de todos los tiempos en un planeta lejano. Entonces, había sido una ilusión, algo que su propio cerebro había fabricado para. Otro lado, amor. Sus ojos se abrieron en estado de shock cuando escuchó su voz justo detrás de él. Volvió la cabeza y cuando la miró a la cara, jadeó en estado de shock. ¿Sara? Él susurró. Sara abrió los ojos y le dedicó una sonrisa triste. Parece que todavía te cuesta aceptarlo. Ella susurró. Créeme, conozco ese sentimiento. En lugar de responderle, se dio la vuelta y levantó la mano. Tocó su mejilla y volvió a jadear. Su piel. Se sintió tan real. No como un sueño, no como una alucinación. Solo entonces Jim se dio cuenta de que el paraíso tampoco había sido una ilusión. Si pasas más de 6 años soñando el sueño imposible, llegarás al punto en que te des cuenta de que es verdaderamente imposible. Pero eso no te impide soñar con eso, ¿verdad? ¿Y si sucede lo imposible? Bueno, una mente humana puede hacer grandes cosas. Pero a veces se necesita tiempo para aceptar las cosas más básicas. Sara podía ver las emociones conflictivas dentro de la mente de Jim. Él quería creer que ella estaba de vuelta. Sin embargo, también pudo ver lo asustado que estaba. Miedo de que ella pudiera ser solo otra ilusión fabricada por su mente. Ella levantó la mano y tomó la de él. Sus dedos estaban tal como los recordaba. ¿Cómo te sientes? Preguntó finalmente. Jim no sabía qué decir. Simplemente había dudado de todos sus recuerdos más recientes, y ahora resultó que en realidad no eran falsos. ¿Confundido? Sara susurró y Jim solo logró asentir. Conozco ese sentimiento. El sentimiento cuando ya no puedes distinguir los hechos de la fabricación. Cuando te despiertas y no sabes si tus últimos recuerdos no eran más que falsos, algo que tu mente tomó porque querías creer que es cierto. Jim asintió de nuevo. Sí, murmuró. Sara todavía sonrió y le puso la mano en la mejilla. Lo único que podían escuchar eran las tranquilas olas de ese océano azul celeste cerca de ellos. Cuando vio su confusión, se dio cuenta de que este era el momento adecuado para tener su charla. No estaba deseando que llegara, pero de todos modos no había forma de evitarlo. Conozco ese sentimiento, Jimmy. Dijo de nuevo. Era el momento de contarle lo que había hecho. Era hora de confesar. Cuando Amon murió, cuando dejaste el vacío, yo me quedé atrás. Pero no por mucho tiempo. Realmente no puedo explicar todos los detalles. No porque no quiera, sino porque no sé cómo describirlo. De todos modos, cuando Amon murió, el vacío tembló como si estuviera a punto de colapsar. O tal vez solo estaba cambiando, no lo sé. Me las arreglé para regresar a este reino. Nuestro reino. Pero cuando regresé, bueno, supongo que me perdí. ¿Qué quieres decir? Jim quiso saber y Sara suspiró. Tenía miedo de que me preguntaras eso. Murmuró. Al principio, pensé que me había convertido, jeje, que me había convertido en un dios real. Ella se rió disimuladamente y se rió de sí misma. Miré a las personas, pero no las vi, simplemente vi sus pensamientos y sus emociones y lo que estaban haciendo a continuación. Pensé que entendía todo el universo y cómo funcionaba. Pero la verdad es que todo ese poder, simplemente me abrumaba. Me perdí, y durante mucho tiempo no hice nada más que flotar por el espacio y mirar las estrellas y todos los mundos entre ellos. Ella lo miró a los ojos. Por cierto, eso no es una metáfora, realmente floté entre las estrellas. Perdí mucho tiempo haciendo eso. Y no fue tan esclarecedor como esperaba. Ella gimió. Pero ahora que había comenzado a hablar, se sintió bien continuar. No había hablado de esto con nadie, ni siquiera con Isa. Suena loco. Jim luego dijo y ella se rió entre dientes. Oh, deberías haberme visto. Lo había perdido por completo. Pero no importaba cuánto tiempo estuviese mirando las estrellas, ellas solo me contarían sus secretos, pero no los míos. Todavía no sabía en qué me había convertido. ¿Qué hizo usted hace? Jim hizo la pregunta del millón de créditos. Ahora Sara suspiró de nuevo. Se sentó y se llevó las rodillas a la barbilla. Sara. Fui a Ulnar. Pensé que encontraría algunas respuestas en ese lugar. Continuó con su historia. Jim también se las arregló para incorporarse y ahora ambos miraban el océano frente a ellos. ¿Y encontraste tus respuestas? Realmente no. Sara admitió. Ulnar era, digamos que no me gusta ese lugar. Nunca me gustó, nunca lo haré. Y creo que el sentimiento es mutuo. Me las arreglé para juntar algunas piezas, pero no lo suficiente para responder a tu pregunta. O mía para el caso. ¿En qué me he convertido?
Me gana. ¿Eres Xel'Naga? Preguntó Jim, aunque no tenía idea de lo que realmente significaba ese nombre. Sabía que los protos los veneraban como a sus dioses, sabía que los Xel'Naga habían construido Ulnar y que le habían hecho algo a los Zerg, que los habían convertido en la forma por la que ahora eran conocidos en todo el sector Koprulu. Y ese Amon había sido Xel'Naga. ¡No! Sarah gritó de repente. Por un segundo pareció como si estuviera enojada. Luego negó con la cabeza. Lo siento, Jim. Es solo que, Xel'Naga no es solo la especie. Es más que eso. Verás, ellos cultivaron la vida en toda la galaxia y tuvieron algo extraño, llamado el ciclo infinito. Sarah suspiró de nuevo. Ser Xel'Naga, por lo que puedo decir, significa que no solo obtienes los poderes, sino que continúas con su trabajo. Y perdóname si soy brutalmente honesto, pero he terminado con el trabajo de otras personas. Siseo hundió la cabeza entre las rodillas. Además, los Xel'Naga crearon el enjambre y convirtieron a los protos en lo que son ahora. Esas dos especies no son exactamente conocidas por su naturaleza pacífica, ¿verdad? La última vez que te vi, antes de que te convirtieras en eso, bueno, no en Xel'Naga, murmuró Jim. Muchísimas gracias. Sarah lo interrumpió porque había dicho no Xel'Naga. Eras Zerg. ¿Y qué pasó con eso? ¿Cómo diablos te convertiste en la reina de espadas de nuevo? Sarah abrió la boca y estaba a punto de responder esa pregunta. Pero fue entonces cuando se dio cuenta de que nunca le había dicho a Jim nada sobre lo que había sucedido después de su fuga del protectorado de Umohan. ¿Cómo debería haber hecho eso, eh? ¿Enviarle un mutalisco con un mensaje atado a sus garras? Bueno, suspiró una vez más, entonces, ¿qué tal si empezamos por el principio? Ella miró al horizonte y disfrutó de la sensación de una brisa fresca en su piel. Y así, ella comenzó a contarle todo. Cómo había tratado de encontrarlo, cómo había escuchado el mensaje de Menx de que Jim había muerto en acción. Lo que había sentido cuando pensó que lo había perdido. Y su decisión de saciar su sed de venganza. Jim no dijo nada, solo escuchó. A veces podía sentir cómo él hacía una mueca de malestar cuando ella le contaba partes específicas de su historia. Como cuando viajó a Char y cuando fue a Serus. No le dijo lo que le hizo a Warfield, no podía. Ahora no. Sabía que ocultarle secretos era una decisión equivocada, pero estaba demasiado asustada para contarle lo que le había hecho al general. Sarah sabía que Jim había respetado a Warfield. Para decirle que ella había matado al general con sus propias manos. No tenía tales reservas cuando le contó quién le había hablado de Serus y los Zerg primarios. ¿Seratul? Preguntó Jim y Sarah asintió. Sí. Sé que te gustaba, pero para mí, no era más que un dolor en el trasero. Su intriga y su conspiración siempre fue su habilidad más molesta. Gruñó ella. ¿De verdad estaba hablando Sarah Kerrigan? ¿O la reina de espadas? Sintió como algo cambió dentro de Jim. Como Warfield, Seratul había sido un amigo, alguien en quien Jim había confiado. Pensar que Seratul había hecho algo así. Podía sentir la ira de Jim y que esta revelación lo lastimaba. ¿Seratul hizo qué? Jim susurró de nuevo. Parecía como si se sintiera traicionado. Seratul sabía de los sentimientos de Jim hacia Sarah. Y pensar que el prelado oscuro había decidido guiar a Sarah hasta Serus. Durante mucho tiempo, ninguno dijo una palabra. Sarah podía sentir la ira y la rabia de Jim. Sin embargo, no estaba dirigido a ella. Podía sentir cómo su ira comenzaba a hincharse y latir dentro de su mente cuando pensaba en sus palabras. Bueno, no fue una mentira, en realidad no. Seratul la había guiado hasta Serus. Sin embargo, no la había obligado a saltar a esa piscina de desove. Había sido su propia lección. Después de un rato, Jim de repente se puso de pie y pateó un poco de arena. Ese bastardo. Gritó y Sarah miró hacia arriba tanto en estado de shock como de sorpresa. Ese bastardo podrido e inútil. Pateó más arena en el aire mientras gritaba en un sangriento asesinato. No fue la reacción que uno hubiera esperado. Durante el breve tiempo que estuvieron juntos, después de que liberaron a Sarah de los Zerg, Jim le había contado sobre el prelado oscuro y su visión, así que ella sabía que Seratul había interferido con su destino en más de una ocasión. Me dijo que tenía que salvarte. Me dijo que tú podías hacer el cambio. Y cuando hice eso, ¿qué hizo él? Se aseguró de que regresaras a los Zerg. Jim se sintió herido y traicionado, Sarah podía decir eso. Seratul había sido amigo de Jim. Para ella, era total y absolutamente incomprensible cómo un humano podía hacerse amigo de un Protoss. Sarah era brutalmente consciente del hecho de que no le estaba diciendo a Jim toda la verdad.
Como, por ejemplo, que había elegido convertirse en la reina de espadas más por su propia voluntad. Era una de las muchas cosas que quería decirle. Pero ella no podía. Ahora no. Era la salida de los cobardes, lo sabía. En este momento, estaba contenta de que hubiera alguien más a quien culpar. No muy madura, seguro, pero le faltaba la determinación para arreglar las cosas. Y luego todavía estaba la copia fracturada de Seratul dentro de la mente de Jim. Sarah sabía que Jim había usado el cristal antes de que la desinfestaran, por lo que el clon mental, o lo que fuera, no podía saber nada sobre lo que Seratul había hecho después. O eso esperaba ella. Ese bastardo. Jim gritó de rabia. Lanzó más arena al aire. Él lo sabía. Él sabía lo que significabas para mí. Pudo haber hecho otra cosa. Podría haberte ayudado. Por supuesto, eso fue algo estrictamente académico para decir. No importa cómo se mire, Seratul y Sarah nunca se habían gustado. Estaba bastante segura de que se habían odiado hasta los huesos. Como Artanis, Seratul nunca la había perdonado por lo que le había hecho a Rasagal. Simplemente había decidido ignorar su furiosa sed de venganza durante el mayor tiempo posible. ¿Y Sarah? Bueno, la había manipulado. Así que básicamente era como todas las demás personas en su vida que le habían hecho algo así. La había utilizado para su propia agenda. Y a Sarah no le importaba el hecho de que su agenda había sido salvar al universo de la aniquilación total. Era el pensamiento lo que importaba. Quizás debería decirle a Jim la verdad ahora mismo. Al menos podría compartir la culpa con Seratul. Pero antes de que pudiera hacer eso, pudo ver cómo Jim hizo una mueca de dolor e incomodidad. Dejó de rodar y se inclinó hacia adelante antes de agarrar su propio estómago. Él gimió y Sarah se puso de pie de un salto. Algo andaba mal con él. Jim. ¿Qué te pasa? Él la miró y ella pudo ver lo hambriento que parecía. Oh diablos, Darlene, creo que me estoy quedando vacío. Oye, ¿no hay un restaurante por aquí por casualidad, eh? Sarah se acercó a él y puso su mano sobre el hombro de Jim. Lo siento, no hay alojamiento y desayuno en este mundo. Está bien, ¿qué tal eso? Te conseguimos algo de comer y luego continuamos con nuestro juego de culpas. Ella le ofreció. Jim la miró y asintió. Esa es la mejor idea que escuché en mucho tiempo, Darlene. No, Sarah no pudo crear un pavo de la nada. Y este lugar era tan remoto que llevaría tiempo viajar a otro mundo. Y la verdad para ser contada, Sarah también sintió que estaba a punto de morir de hambre. Su cuerpo todavía requería sustento, aunque había más formas de una para que ella adquiriera lo que necesitaba. Los Zerg suelen absorber la nutrición que necesitan directamente a través de la piel. Siempre y cuando haya un repugnante, todo estará bien. Algunos Zerg solo podrían sobrevivir si permanecían cerca de los escalones de una colmena, ya que carecían de órganos digestivos. Otros Zerg, como los hidraliscos, poseían tractos digestivos rudimentarios. Nada sofisticado ni tan complejo como los órganos digestivos humanos, pero permitió a los hidraliscos devorar la carne y convertirla en energía. Sin embargo, no había ningún Zerg por ahí, y eso significaba que tampoco había ningún repugnante cerca. Además, Sarah estaba bastante segura de que a Jim no le habría gustado estar de pie sobre un creep para absorber la comida a través de sus pies. Sabía que no había amenazas en el área, podía sentir eso. Entonces, cuando Jim le había dicho que iría a buscar comida, ella se rió entre dientes y respondió que probablemente era la mejor cazadora de toda la galaxia. Pero a veces un hombre es solo un hombre y quiere demostrar que es un verdadero cazador. En realidad fue un poco lindo. Lindo porque Jim quería demostrar que todavía era el hombre que podía hacer el trabajo. Incluso si ese trabajo solo consistía en conseguir algo de comer. Sarah podría haber resuelto ese problema en un instante, pero eligió no hacerlo. Se sentía bien estar tan cerca de Jim así. Al menos podía fingir ser humana, aunque fuera solo por un breve momento. Luego miró a su alrededor. Supongo que deberíamos ir a buscar algo de comer. ¿Qué te parece esto? Tú vas por este camino y yo voy en las otras direcciones. De esa manera cubrimos más terreno al mismo tiempo. Ella le ofreció. Pero Jim solo le dio una sonrisa exhausta. ¿Dices que solo veré cómo te desvías en la otra dirección? Después de todos esos años que pasamos separados. Señora, deberías saberlo mejor. No vas a deshacerte de mí nunca más. ¿Y sabes qué? Era la cosa más agradable que alguien le había dicho a Sarah en bastante tiempo. Entonces, ¿a dónde deberíamos ir primero? Entonces Sarah quiso saber. Jim miró al océano. Quizás hay algo dentro de ese océano. Algo como peces o cangrejos o algo así. Oh, volvió la cabeza hacia el otro lado.
Podríamos ver esas palmeras de allí. Quién sabe, tal vez haya algunos tipos de cocos espaciales extraños que podamos comer. ¿Qué te hace pensar que son comestibles? Sarah quería saber, lo que hizo que Jim abriera la boca para responder algo. Pero luego se dio cuenta de que no podía responder esa pregunta. ¡Au, mierda! Él gimió, pero Sarah solo se rió entre dientes. No te preocupes, yo puedo manejar esa parte. ¿Qué tal esto? Tráenos algo de comer y yo me aseguro de que no te destroce las entrañas. Suena como un plan. Jim estuvo de acuerdo. Ahora vamos, me muero de hambre aquí. Sarah señaló con la mano la jungla frente a ellos. Está bien, mi caballero de brillante armadura, abre el camino. Cuando Jim escuchó esas palabras, se acercó a ella y simplemente la tomó de la mano. Sarah lo miró sorprendida. ¿Palanqueta? Perdón por ser tan paranoico, pero prefiero tenerte a mi lado que detrás de mí. No quiero terminar como Orpheus. Le explicó a ella. ¿Orfeo? Sarah preguntó y Jim parpadeó sorprendido. Sí, Orfeo y Eurídice. ¿Nunca escuchaste esa historia? Pero Sarah simplemente negó con la cabeza. No, suena como Protos. No me gustan los Protos. Fue entonces cuando Jim se echó a reír. ¿Qué? Ella preguntó. ¿Qué es tan gracioso? Ahora fue el turno de Jim de negar con la cabeza. Oh, nada. Te contaré esa historia en otro momento. Pero ten cuidado, es bastante trágico. Creo que ya tuve suficiente trágica para toda una vida, Jim. Sarah susurró, pero fue entonces cuando Jim le dio un suave apretón en la mano. Lo sé. Y es por eso que no te dejaré ir nunca más. Debería haber pensado en eso antes de que me arrastraras hasta aquí. Entonces, ¿algún segundo pensamiento en traerme aquí? Fue entonces cuando Sarah se acercó a él y sus labios se tocaron. ¿Besar a alguien solo porque tenías ganas de hacerlo? A veces, los placeres más simples pueden marcar la diferencia. Cuando sus labios se separaron, miró a Jim a los ojos. Tengo dudas sobre muchas cosas, Jimmy. Pero tú no estás entre ellas. Entonces, ¿qué tal si nos conseguimos algo de comer? Y así caminaron hacia la jungla tomados de la mano como si fueran otra pareja varada en una isla remota. Cuando entraron en el verde espeso, se dieron cuenta de que no era muy denso. La mayoría de las plantas parecían, bueno, plantas. Lo que era diferente en ellos era el hecho de que la mayoría de ellos, si no todos, tenían algún tipo de bioluminiscencia. Parecía como si alguien hubiera puesto luces de Navidad en todas esas palmeras y árboles. Sin embargo, no encontraron ningún animal. ¿En serio, Sarah, qué es este lugar? Dijo cuando salieron al aire libre una vez que llegaron a un claro bastante grande. Justo enfrente de ellos había un pequeño estanque y cuando Jim lo vio, suspiró aliviado. ¿Sabes? Ahora que veo esa agua, recuerdo la sed que tengo. Se acercó a él y estaba a punto de hundir la cabeza en él cuando Sarah lo detuvo. ¿Qué? Preguntó con un tono desesperado en su voz. Espera, solo quiero estar seguro de que es inofensivo. Dijo y se arrodilló junto al estanque. Metió el dedo en el agua y luego se lo lamió. Luego asintió con la cabeza. Solo agua. Nada de qué preocuparse. Cuando Jim escuchó eso, levantó las cejas. Ese es un gran truco. Es eso. No, no es Xelnaga. Ella lo interrumpió. En realidad es, bueno, no importa. Luego negó con la cabeza. En realidad es que... Jim quería saber. No es nada. Está bien, Jim, no quiero asustarte. Además, probablemente quieras saberlo de todos modos. Eso no es exactamente reconfortante. Sarah. Jim insistió y ella suspiró. Es Zerg. Luego admitió. ¿Que qué? Zerg es una habilidad que los Zerg poseen. Nosotros, quiero decir, ellos, los Zerg pueden detectar si algo es venenoso. Bueno, no hay muchas cosas que puedan envenenar a un Zerg, pero aún así, es algo útil si piensas en de todos modos, el agua está bien. Sarah luego dijo y se alejó. Soltó la mano de Jim y miró la jungla que los rodeaba. Sabía que a él no le gustaba esa información. Era la triste verdad, todavía había algo Zerg dentro de ella. Entonces, ¿era este el momento en el que pediría más detalles? Pero Jim estaba demasiado exhausto o simplemente no le importaba porque cuando escuchó eso, simplemente se encogió de hombros. Funciona para mí. Se inclinó hacia adelante y simplemente hundió la cabeza en el agua fría. Sarah parpadeó sorprendida cuando vio cómo su cabeza se desvanecía completamente bajo la superficie del agua. Esa es una forma de beber, Jimmy. Murmuró. Pero no pudo oírla. No estaba haciendo esto solo para saciar su sed. El agua fría se sintió bien en su piel y lo ayudó a recuperar algo de tracción.
Cuando finalmente echó la cabeza hacia atrás, escupió un poco de agua por la boca y respiró hondo. ¿Mejor? Sara quiso saber y Jim se apartó el cabello mojado de los ojos antes de asentir. Sí. Eso se sintió bien. Deberías intentarlo también. Tal vez más tarde. ¿Qué tal si encontramos algo para comer, Sara se ofreció y miró a su alrededor. Fue entonces cuando vio un árbol que estaba cerca. Esas cosas parecen frutas. ¿Qué tal si las comprobamos primero? Suena bien para mí. Jim estuvo de acuerdo y miró hacia el mismo árbol. El árbol en sí parecía bastante corriente, pero estaba lleno de frutos enormes, cada uno aproximadamente del tamaño de una piña. Eran de color naranja y tenían bultos extraños. Y se veían un poco sabrosos. Pero en este momento, todo le parecía delicioso a Jim, incluso un ser glimasado. Sara se puso de pie, se acercó al árbol y miró todas esas frutas. Bueno, si son comestibles, entonces no tenemos que preocuparnos por la comida. Murmuró y se acercó a uno de ellos. Lo agarró y lo arrancó del árbol con un suave tirón. Son un poco pesados, parece que están llenos de, comenzó Sara. Fue entonces cuando el árbol comenzó a gritar. Sí, gritó. Al menos sonó como un grito. Un grito agudo e inhumano, pero un grito de todos modos. Sara dio unos pasos hacia atrás y se llevó la mano a una de las orejas. Sin embargo, la fruta todavía estaba en su otra mano. Jim también se tapó los oídos con las manos y se acercó a Sara a trompicones. ¿Qué diablos, Sara? ¿Qué hiciste? Él gritó. Tuvo que gritar desde el fondo de sus pulmones, ese maldito árbol estaba gritando como si alguien quisiera asesinarlo. Ni siquiera había una boca en esa maldita cosa, no tenía idea de cómo una planta podía gritar en primer lugar. Nada. Acabo de arrancar una fruta de una rama. Sara se defendió. Ella había hecho que los seres gritaran por varias razones, pero no por algo tan inofensivo. Bueno, no creo que a esta cosa le guste lo que hiciste. Jim gritó en respuesta. Sí, no es broma. Gracias por esa información. Sara gritó. Quizás simplemente agarremos algunas de estas cosas y nos larguemos de aquí. Pero mientras intentaban hablar entre ellos, más árboles comenzaron a, gritar. Y pronto toda la jungla estaba gritando como si les pagaran por eso. Oh, al diablo con esto, salgamos de aquí. Jim gritó. ¿Qué? Sara gritó en respuesta. Vete de aquí. No puedo escucharte, es demasiado ruidoso. Yo dije. Debemos salir de aquí. Demasiado alto. Sara gritó con todas sus fuerzas. Tenemos que salir de aquí. Fue entonces cuando Jim la agarró de la mano y tiró de ella con él. Los gritos de repente los rodearon y fue una maldita pesadilla. Los árboles empezaron a moverse. Bueno, mover era la palabra incorrecta. Pero estaban temblando. Y parecía que sus ramas apuntaban tanto a Sara como a Jim. ¿Qué son estas cosas? Gritó Jim. No me preguntes, no tengo idea. Sara gritó en respuesta. Fue entonces cuando las frutas empezaron a volar. Al principio, ni Jim ni Sara se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Algunas frutas aterrizaron justo al lado de ellos con un fuerte ruido sordo. Jim miró las frutas y frunció el ceño. ¡Guau, míralo! Eso fue cerca. Él gritó. Jim pensó que esas frutas simplemente se estaban cayendo del árbol. Uno le golpeó la cabeza y maldijo con ira. Esa cosa era pesada. ¡Buah! Sara comenzó a estallar en carcajadas cuando vio la expresión en el rostro de Jim. Sin embargo, su alegría solo duró un segundo cuando otra fruta golpeó su propia cabeza. Pero de lado. ¿Qué? Ella gritó. Está bien, lo pidieron. Sus ojos comenzaron a brillar y Jim supo que estaba a punto de desatar algo grande. Sara, ¡no! Pero fue demasiado tarde. Solo tenía que usar una pequeña fracción de sus poderes, pero era como si Jim estuviera en el ojo de un huracán. Los gritos de los árboles se hicieron aún más fuertes. Los relámpagos sionicos atravesaron el cielo. Algunos golpearon esos árboles, y los que fueron golpeados explotaron en miles de pedazos. Jim observó con asombro y miedo cómo Sara apretó los puños y respiró hondo antes de desatar una onda siónica que niveló toda el área a su alrededor. Sin embargo, Jim no sintió nada. Era como si sus poderes lo estuvieran protegiendo. Desafortunadamente para los árboles, no tuvieron tanta suerte. Los más cercanos a ellos simplemente se vaporizaron. Es suficiente. Rugió y cuando la tormenta a su alrededor finalmente se calmó, todo quedó en silencio. Jim miró a su alrededor y no se atrevió a decir nada. Observó a Sara y pudo ver cómo su cabello casi brillaba. Sara, ¿qué fue eso? Preguntó Jim.
Sara se quedó paralizada y sus ojos se abrieron en estado de shock. Oh, genial. Ella volvió la cabeza hacia él y abrió la boca. Jim, yo. Fue entonces cuando les llovieron miles de frutas. Madre de. Jim gritó y tomó su mano. Vamos a salir de aquí. Y esta vez ambos corrieron. Los árboles empezaron a gritar una vez más. Era insoportable. Las frutas no causaron ningún daño real, pero duelen como el infierno. Estaba arrastrando a Sara con él, y cuando finalmente llegaron a la playa, los gritos empezaron a ser menos ruidosos. Incluso entonces simplemente se detuvieron cuando finalmente llegaron al océano. Jim se dio la vuelta y miró hacia la jungla. ¿Qué diablos es este lugar? ¿Estaban esos árboles, gritando y arrojándonos frutas? Preguntó y se dio cuenta de lo estúpido que sonaba. Supongo que encontramos a los lugareños. Sara, que todavía estaba furiosa como el infierno, miró la fruta que había arrancado de un árbol. Bueno, al menos tenemos un botín de guerra. Murmuró. Era una fruta grande y había suficiente para ella y Jim. No es que realmente lo necesitara, pero permanecer en esta forma significaba que ella también tenía que comer de vez en cuando. Suspiró y se encogió de hombros. Espero que sepa mejor de lo que parece. Murmuró y le dio un mordisco. El sabor estaba bien y, por lo que podía decir, no era venenoso. Eso significó. Fue entonces cuando la maldita fruta también empezó a gritar. Areyoefinkidingme. Sara gritó. Tomó la fruta y la arrojó a la jungla. Aquí, vuelva a su familia. Jim se quedó mirando la fruta y durante mucho tiempo, ninguno de los dos dijo una palabra. No hasta que Jim suspiró. Bueno, ahí va nuestro desayuno. Buen lanzamiento, sin embargo. Quien diga que las chicas no pueden lanzar nunca te ha visto tirar algo. Gracias. Sara respondió con un tono seco en su voz. Supongo que tengo que agradecer todos los lanzamientos de granadas que hice en su día. Esos árboles no tenían bocas. Tampoco la fruta. ¿Cómo diablos funciona? Jim gimió. Y fue entonces cuando su estómago volvió a rugir. Y también el de Sara. Ahora realmente me vendría bien algo de comer. Ella gimió y miró al mar justo al lado de ellos. Siento algo en el mar, algunos animales. Tal vez deberíamos intentar atrapar algunos de esos. Ella sugirió. Jim asintió y miró al océano. No parecía muy profundo. Ha pasado algún tiempo desde que fui a pescar. Jim murmuró. Espero que los peces no griten también. Bueno, si tienen boca, al menos sabemos cómo hacer que se callen. Sara murmuró. Caminaron hacia el mar. Fue entonces cuando Jim se detuvo de repente y comenzó a reír. ¿Qué es tan gracioso? Sara quería saber. Jim negó con la cabeza, pero no pudo ocultar su diversión. ¿Te diste cuenta de que fuimos atacados por un montón de árboles gruñones? Se rió disimuladamente. Quiero decir, me han atacado muchas cosas extrañas, pero nunca árboles. Sacudió la cabeza y miró hacia la jungla. Oh, esa es una historia increíble. No puedo esperar para contárselo a Matt. No creerá una palabra. Cuando Sara escuchó eso, no dijo nada. Matt, cierto, porque quería devolver el sector Coprulu lo antes posible. Sin embargo, tuvo suerte, ya que Jim decidió no continuar con esa línea de pensamientos. Caminó hasta el océano y comenzó a desatarse los cordones de los zapatos. Me acabo de dar cuenta de que he estado usando esta ropa durante varios días. Al menos creo que ha pasado tanto tiempo. ¿No hay ninguna noche en este mundo? Preguntó Jim antes de quitarse los zapatos y remangarse los pantalones. Sabes, no importa lo hermoso que sea este lugar, realmente le vendría bien un desayuno y una lavadora. Oh, y ni siquiera quiero hablar de lo que sucederá una vez que tenga que ir al baño. Jim se dio la vuelta y señaló con el dedo la jungla. Dudo que esos tipos estén muy contentos de verme hacer caca en su bosque. CHHHHHH. Sara comenzó a reír cuando escuchó eso. Era demasiado estúpido no reírse de eso. Ella negó con la cabeza y miró el agua frente a ellos. ¿Qué tal si nos ocupamos de ese problema una vez que surge? Además, primero necesitas llenar tu estómago antes de poder hacer lo otro. Realmente esperaba que él no hiciera una broma de caca inapropiada, y cuando Jim entró al agua, suspiró aliviada. ¡Wow! No estabas bromeando. Mira eso. Jim jadeó. Sara se acercó a él. A pesar de que todavía usaba su característico traje fantasma, podía sentir el agua tibia en su piel. Y se sintió bien. Miró dentro del agua y lo que pudo ver eran innumerables cosas pequeñas, bueno. Jim se inclinó hacia adelante, listo para agarrar una de esas cosas. Jim, espera.
Quizás sean venenosos. Sara intentó detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Esperó un segundo y luego sus brazos se dispararon hacia adelante. Se las arregló para agarrar una de esas cosas y la sacó a la superficie. ¡Wow! Pequeño resbaladizo, ¿qué diablos es eso? Jim miró a la pequeña criatura en sus manos. Parecía un pez, al menos la mitad delantera. El otro lado parecía los tentáculos de un pulpo. Cabeza de pez y muchos tentáculos. Incluso tenía los ojos grandes y la boca, y para gran alivio de Jim y Sara, no empezó a gritar como un maldito asesino. Bueno, no grita. Y está hecho de carne. Me refiero a pescado. Me refiero a tentáculos. Quiero decir, no importa. Te nombro, calamar. Jim luego anunció. Sara miró a su alrededor y levantó las cejas. Bueno, al menos hay suficientes de esas cosas por ahí. Y a ellos tampoco parece importarles. Ella reflexionó. Está bien, consigue más de estos y haré un fuego. Se dio la vuelta y sintió las persistentes preguntas de Jim en el fondo de su mente. Ella lo miró y frunció el ceño. ¿Qué? No sé. ¿Podemos siquiera comer esta cosa? Es extraterrestre, ya sabes. Tal vez sea venenoso. Oh, claro. Olvidé revisarlo. Aquí, dámelo. Sara básicamente arrancó el calamar de la mano de Jim. Por un segundo, se preguntó si ella le daría a esa criatura una buena lamida y le diría que estaba bien. Ella miró a los ojos del pez y luego se metió la cabeza en la boca y simplemente se la mordió. La cara de Jim perdió todo color cuando vio cómo Sara simplemente masticaba la cabeza del calamar como si estuviera hecha de algodón de azúcar. Escuchó cómo sus dientes crujían huesos y el cuerpo decapitado del calamar se retorcía en su mano. Sin embargo, a Sara no pareció importarle. Masticaba y masticaba y masticaba y miraba a su alrededor. Cuando finalmente se lo tragó, asintió y le devolvió el calamar sin cabeza a Jim. No, no es venenoso. Toma, puedes pescar un poco más, iré y haré un fuego. Cuando ella se alejó, Jim se quedó mirando el calamar sin cabeza que tenía en la mano. Cosa ser, HMM. Oh, cielos, se susurró a sí mismo. Observó cómo Sara se acercaba a la jungla y negaba con la cabeza. Pero cuando logró vislumbrar el trasero de Sara, comenzó a sonrojarse. Ella todavía se veía tan hermosa como la recordaba. Quizás incluso más de lo que solía ser. Sara podía escuchar sus pensamientos, pero para su propia sorpresa, él no miró su trasero, sino su cabello rojo. Un caballero de brillante armadura hasta el final. Estaba a punto de entrar en la jungla cuando de repente una fruta aterrizó justo frente a sus pies. Se detuvo y miró fijamente la fruta durante mucho tiempo. Quizás solo estaba imaginando cosas, pero eso le pareció una declaración de guerra. Era como si esos árboles le estuvieran diciendo, acércate más y te enterramos con nuestros frutos. La guerra de jardines se ha vuelto real. Ya sabes, pensándolo bien. Al diablo con esto. En lugar de adentrarse en la jungla, simplemente decidió recoger algunas ramitas y ramas. No había muchos por ahí, y cuando regresó a la playa, apenas fue suficiente para hacer una fogata. Fue entonces cuando decidió hacer trampa. Cuando Jim no estaba mirando, ella se acercó a sus sentidos. Se las arregló para encontrar algunas ramas más grandes en las profundidades de la jungla y simplemente usó sus poderes para hacerlas llegar a ella. Como se dijo, podría haber hecho mucho más. Pero ser así, actuar como si fuera una mujer normal, se sentía bien. Fue una mentira, pero buena. Y ahora mismo, se divirtió demasiado como para arruinar el momento siendo, bueno, ella misma. Bastardos resbaladizos. Jim siseó cuando regresó a la playa. Sostuvo al menos 4 de estos calamares en sus brazos. Bueno, 4,5 para ser exactos. Sara luego encendió una fogata, algo que había aprendido hace muchos años durante su entrenamiento de fantasmas. Jim luego inclinó la cabeza hacia un lado. Si puedes sostener a estos pequeños, puedo hacer un fuego. Solo necesito un poco de pasto seco y... Fue entonces cuando Sara simplemente cortó con su dedo y encendió el fuego con un simple pensamiento. O lo hacemos a tu manera. También funciona, supongo. Jim murmuró. Eso hizo que Sara sonriera y luego ambos simplemente se sentaron junto a la fogata. Jim agarró algunas ramitas y las atravesó entre los calamares. Se movieron alrededor, pero no explotaron ni gritaron ni se convirtieron en zerglings ni nada por el estilo. Luego puso las ramitas sobre el fuego y vieron cómo los calamares eran asados junto al fuego. Huele bien. Sara murmuró. HMMMMH. Jim estuvo de acuerdo. Mejor que morder sus cabezas crudas, ¿verdad?
Una vez que te acostumbres, Sara respondió, lo que hizo que Jim se riera entre dientes. Miraron el fuego y empezaron a perderse en sus propios pensamientos. Sara disfrutó de este momento de silencio. No había nadie alrededor que quisiera matarla o culparla por Dios sabe qué. Fue un buen cambio de las cosas habituales. Los calamares realmente olían deliciosos y su estómago comenzó a rugir. Jim tuvo que reír cuando escuchó eso y Sara se sonrojó. Luego se volvió hacia él y le dedicó una sonrisa. Aquí, haz un poco de espacio, ¿quieres? Le dijo y presionó su trasero contra su pecho. ¿Para qué es eso? Quería saber, pero sabía que era mejor no perder la oportunidad de tenerla en sus brazos. Simplemente tenía ganas de hacerlo. No eres el único que disfruta de este tipo de cosas. Me alegra saber que estamos en la misma página. Murmuró. Él puso sus brazos alrededor de sus hombros y su rostro junto al de ella. Y así nadie dijo una palabra durante mucho tiempo. Fue Jim quien decidió volver a hablar. ¿Sabes? Comenzó. La última vez que me senté frente a una fogata y comí algo de pescado fue durante mi infancia. Mi padre odiaba el pescado, cada vez que mamá preparaba algo, encontraba una razón para trabajar en los campos más tiempo. Tus padres, eran granjeros, ¿verdad? Sara susurró. Sí. Nací en Shiloh, nunca abandonó el planeta y seguí siendo agricultores orgullosos hasta el final. Apuesto a que te amaban mucho. Ella dijo. Hubo momentos en los que pensé que no era así. ¿Qué quieres decir? Sara preguntó y Jim suspiró. Los recuerdos de sus padres se sentían como si no fueran más que un leve susurro en el fondo de su mente. Habían pasado tantas cosas desde, bueno, su muerte. Durante mucho tiempo pensé que mi padre estaba decepcionado conmigo. ¿Por qué dirías eso? Jim se encogió de hombros cuando escuchó esa pregunta. No sé. Supongo que es natural. Mi padre nunca me dijo eso, pero creo que no aprobaba muchas de las cosas que hacía cuando era joven. Sin embargo, no quería escucharlo. Trató de decirme cosas, pero cuando eres joven, no quieres escuchar lo que te dicen los viejos. Mi padre era un hombre muy humilde, por eso no me obligó a tragar su verdad. Parece que era un gran hombre. Lástima que nunca lo conocí. Esa fue solo una frase vacía, pero Jim no pareció darse cuenta de eso. Sin embargo, sus siguientes palabras la hicieron reír a carcajadas. Él te habría amado. Como mi mamá. Ja. Lo dudo seriamente. Sara respondió. En mi experiencia, soy el tipo de niñas sobre las que los padres advierten a sus hijos. Bonitas por fuera, podridas por dentro. En el momento en que ella pronunció esas palabras, él apretó con más fuerza su esbelta figura. ¿Recuerdas lo que te dije antes? Preguntó. ¿Sin juego de culpas? Sin juego de culpas. Él confirmó. Pero eso significa que probablemente moriremos de aburrimiento porque no sé mucho más que podamos hacer en este momento. Murmuró. ¿Qué tal si comenzamos por comer esos calamares? Parece que ya terminaron. Dijo Jim. Ese es un nombre estúpido. Sara murmuró. En lugar de ponerse de pie, simplemente levantó la mano y dos de los palos se acercaron a ellos como si una mano invisible los guiara hacia ella. Le entregó un palito con un calamar a Jim y luego miró su propia comida. Durante su tiempo con los Zerg, no había necesitado comer nada. Por lo general, los Zerg absorben la nutrición que necesitan a través de la piel, al menos siempre y cuando haya algún deslizamiento. Entonces, esta era en realidad la primera comida que estaba a punto de comer desde que había regresado al enjambre. Y tenía que admitir, olía delicioso. Bueno, aquí no pasa nada. Jim dijo y mordió una parte de su propio calamar. Masticó un par de veces, y cuando lo tragó, una mirada de sorpresa apareció en su rostro. Vaya, no está mal. Esas cosas realmente saben muy bien. Veamos eso. Sara respondió y mordió uno de los pequeños tentáculos. En el momento en que probó la carne asada en su lengua, parpadeó sorprendida. Bueno, ciertamente sabe mejor cuando se tuesta. Bueno, soy un buen cocinero después de todo, si lo digo yo mismo, afirmó Jim con una sonrisa arrogante en su rostro. Sara negó con la cabeza y le sonrió. ¿Te das cuenta de que hice ese fuego, verdad? Ella le explicó. Oh, bueno, detalles, detalles. Vamos, profundicemos. Y así lo hicieron. Esas criaturas realmente sabían bien. Ni Jim ni Sara querían decir que sabían un poco a pollo porque eso habría sido demasiado cliché. Aún así, la comida caliente era justo lo que necesitaba Jim. Y no fue el único que disfrutó de esta comida. Sara también recordó el placer perdido hace mucho tiempo de comer algo que no sabía a culo.
Cuando terminaron, ambos permanecieron donde estaban y miraron el fuego. ¿Sabes? Uno pensaría que esto es completamente aburrido, pero me gusta un poco. Entonces Jim le dijo. Es lindo, ¿no? Sarah estuvo de acuerdo. Nadie nos está gritando, disparando o arrojándonos relámpagos. Oh, sí, el relámpago. No lo extraño por completo. Jim asintió y levantó la mano. Cuando sus dedos rozaron el pelo rojo de Sarah, ella cerró los ojos y se recostó contra él. Desde que había regresado del más allá del vacío, Sarah no había podido relajarse de verdad. Siempre había estado huyendo e incluso necesitaba dormir de vez en cuando. Isa la había cuidado durante ese tiempo, pero incluso entonces había estado constantemente nerviosa. ¿Y ahora? Ahora empezó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Ella se sintió tranquila. Jim todavía era solo un hombre, pero ella se sentía segura en sus brazos. E incluso si él no poseía la misma fuerza que Sarah, sabía que la protegería mientras ella lo permitiera. Te ves cansado. Entonces Jim murmuró. Intentas viajar más de 30.000 años luz de una vez. Sarah respondió. Sin embargo, esa no era la verdadera razón de su cansancio. Todos esos años de lucha habían pasado factura. No en su cuerpo, sino en su mente. Y el sonido de esas suaves olas fue como una canción de cuna para ella. Ahora era su momento de finalmente dormirse y de que Jim la cuidara. ¿Y Jim? No le importó ni un poco.